que creo que vale la pena muchísimo comentar. Y yo sé que yo no soy una persona que tiene toda la mejor información para debatirte este tema, pero así que por lo tanto te lo voy a dejar nada más ahí como a un modo curioso. Hoy yo vi un tweet que me llamó mucho la atención. Y es un tweet de MINFAR, Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el único ejército que hay en Cuba. De alguna manera, cuando se formó lo que se formó en 59, poco a poco, no sé en qué año exactamente, no sé en qué mes, no sé qué día, pero poco a poco esa gente fueron haciéndose cargo, dándose a la tarea de que nada más existiera un solo ejército y una sola policía. Y esa gente iban a responder a ellos. Y al ejército después lo dividieron en tres ejércitos: occidental, central y oriental, porque es más difícil. Si tú pones un solo ejército, un país como Cuba, que es chiquitico, tú pones un solo ejército, el dueño del ejército, el jefe del ejército es el tipo más poderoso, o sea, hay que tener cuidado con ese tipo, no sé qué más. Ahora, en cambio, si metes tres ejércitos, hay que ponerse de acuerdo con dos más, que es casi imposible. El tweet del MINFAR, para sorpresa mía, sorpresa, pero bueno, es el siguiente. Fuerzas Armadas Revolucionarias Cuba está representada en la Asamblea del Pueblo. Hoy se constituirá la 10ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Con bloqueo o sin bloqueo, será para más socialismo. Cuando las Fuerzas Armadas de un país, cuando el ejército de un país, sus militares, esto yo sé que es Twitter, no sé qué más, pero cuando ustedes me están diciendo ahí que por más socialismo, ustedes me están declarando el carácter tiránico de ese sistema. El carácter tiránico de ese sistema. ¿Por qué razón? Porque la fuerza más letal de ese país, la última opción, está identificada ideológicamente con una vertiente ideológica, con una corriente ideológica, que además tiene en Cuba un precedente violento, un precedente además de violaciones continuas, un sometimiento todo el tiempo a violaciones de todo tipo de derechos y todo tipo de principios. Y cuando las Fuerzas Armadas, cuando el ejército de ese país dice que él está ahí para defender esa vuelta y en camino al socialismo, a una ideología, ustedes están declarando el carácter tiránico de ese sistema. La persona en Cuba no es que no es que le agradece a la revolución, es que no puede hacer otra cosa. La persona en Cuba no es que esté feliz con la revolución, es que no puede manifestar otra cosa. Porque hay una tiranía, hay una dictadura. Que el ejército de un país diga, ¿tú te imaginas que el ejército de los Estados Unidos diga, no, nosotros nos declaramos, eh, qué sé yo, cualquier ideología, nosotros somos... No, el ejército del último recurso es la fuerza letal, el ejército, lo que tiene que jurar el ejército está para proteger las garantías constitucionales. Cuando existe una constitución en Cuba vigente, una constitución de verdad. En Cuba no hay una constitución. En Cuba hay lo que le sale del alma a un grupo de personas que tiene tomado todo el control del país a través de instituciones y de todo tipo de cuestiones. Pero no hay una constitución, por una constitución es un reglamento en el que todo el mundo, para que todos puedan habitar dentro del mismo espacio. Y ese reglamento tiene que ser sencillo, tampoco hay que meterse con 4.226 artículos, eso no es quien lo lea, eso no es quien se lo aprenda, eso es para discutir después la vida entera. Para después de estar la vida entera, quién sabe más de constitución que nadie, eso no es necesario. Pues tú le pones 10 artículos y ya está, 8, 10, ya está. Más nada, ¿para qué enredarte tanto? Y el ejército está justamente como última opción para cuando alguien viole para cuando alguien viole ese soberano acuerdo entre gente diferente que decide las condiciones para convivir en el mismo espacio. De manera digna, de manera lo mejor posible, con las garantías, con la tranquilidad, que todo nada va a pasar. El ejército está para cuidar eso, el ejército no está para cuidar a ninguna de esas partes que se está poniendo de acuerdo con otras partes. Por eso es que yo, para que entiendan esto los jóvenes y los no jóvenes que se asustan por eso es que yo el día ese que fui a Versailles le dije a ese señor, al McCarthy, que es hoy como el vocero de la Cámara Baja, ¿no? No sé, ustedes me dirán.
Y yo le decía eso, yo le decía, yo no tengo cómo, o sea, yo no tengo cómo, no sé quién, pero que faltaría que se empareje la pelea en Cuba. En Cuba el pueblo cubano necesita de fuerza bruta. Y todo el mundo sanciona a los cubanos si quieren resolverlo desde afuera. El de adentro dice que no puede, no sé qué más. Pero el problema está que entonces aquí, en esta manifestación, yo estoy viendo la justificación a lo que yo digo. Porque me infarta. ¿Y dónde está el ejército que puede salvar y que puede proteger al 30% de la población que no fue a votar, que no está para eso? ¿Dónde está el ejército de ellos? ¿Quién los protege a ellos? ¿Con qué se protegen ellos? ¿Con lápices? ¿Con multas? ¿Cómo se protege ese pueblo cubano? ¿Con palos de escoba? Entiende que está mal el ejército en Cuba, entiende que la institución militar en Cuba es mercenaria, está al servicio de un grupo de personas para proteger en última instancia a ese grupo de personas, independientemente de que la orden a acatar sea exterminar al prójimo, a los mismos, a los ciudadanos. Ustedes entienden que ustedes son un ejército extraordinario, ¿no? Para lo que viene siendo Occidente, digamos. Ustedes son un ejército que está no para proteger al pueblo de un enemigo externo, porque eso no está, no le interesa a nadie, sino para un enemigo interno, como última opción. Tú estás ahí para, tú eres un tirano. O sea, hay un tirano y ustedes son piezas clave ahí de esa tiranía. Ustedes son mercenarios. Ustedes no son el ejército de ningún país. Porque dentro de ese país vive gente que no está de acuerdo con ese proceso. Y ustedes los ignoran. A esa gente los pueden matar. Tanto gente civiles como gente uniformada de la policía. Y ustedes que son la fuerza letal no los van a proteger. Porque ustedes están para salvar a la otra parte. Entonces ustedes no son el ejército del pueblo. Ustedes no son las fuerzas armadas de un país. Ustedes son el ejército de quien los moviliza. Ustedes son el ejército de Raúl Castro. Ustedes son el ejército del Partido Comunista de Cuba. Ustedes son el ejército de la Revolución. Ustedes son el ejército del Consejo de Estado. Ustedes son el ejército del Consejo de Estado y de Ministros. Ustedes son el ejército del socialismo, el ejército del comunismo en Cuba. Pero ustedes no son el ejército cubano. Porque en Cuba, el pueblo cubano está compuesto por gente últimamente que manifiesta diferentes tipos de creencias religiosas, diferentes tipos de ideología, no sé qué. Entonces tú no puedes hablarme de que tú eres el ejército del pueblo cubano cuando tú me estás hablando de que tú estás ahí para defender una ideología. Tú eres el ejército de esa ideología. Tú eres un tirano, tú eres un mercenario. O sea, te vuelvo y te repito, el otro es el tirano, tú eres un mercenario. Porque tú entrenas y tú vives de ese entrenamiento y tú te estás preparando para el día que tú seas movilizado, defender los intereses y todo lo que mande esa ideología. Tú eres un mercenario de ellos, son los que te pagan para que los defienda a ellos, no para que me defiendan a mí. ¿De qué ustedes defienden al pueblo cubano? Una pregunta que le hago a los militares en Cuba. ¿De qué ustedes defienden al pueblo cubano? De la droga que puede entrar a Cuba. Pero si la droga que entra a Cuba, ¿ustedes creen que a Cuba no entra droga? Y la droga que entra a Cuba la entra gente que les dice a ustedes que tienen que irse ahí. Vete de aquí, vete de aquí. Mañana la guardia es por otro lado, el recorrido es por otro lado. Y es a los que tú defiendes, esos son los que están entrando a la droga ahí. Es selecto, es un club selecto, es todo perfecto, brother. Es el negocio que más da. Cuando tienes el control de todos, todos los negocios ilegales son muy lucrativos porque tú tienes el monopolio. Tú eres el único que puede entrar droga ahí. Y hay droga dentro de Cuba, ¿quién la entra? ¿Qué es lo que una pregunta que yo quisiera hacerle a cualquier militar en Cuba. ¿Cómo usted protege al pueblo cubano? ¿De qué usted protege al pueblo cubano? Exactamente. ¿De qué ustedes están protegiendo al pueblo cubano como ejército? El ejército en Cuba, yo considero que es grande. Es grande proporcionalmente para el tamaño de nuestro territorio, para la cantidad de habitantes que somos. Yo considero que el ejército cubano es grande, es un gasto extraordinario. ¿A cambio de qué? ¿De qué nos cuidan? ¿De qué nos cuidan? ¿De qué cuidan al pueblo cubano el ejército? Ustedes no están para cuidar al pueblo cubano, ustedes están para cuidar al que somete al pueblo cubano. A todos los familiares de ustedes, militares cubanos, les va mal. A todos los familiares de ustedes les va mal porque viven en ese país y ese país lo dirige un solo grupo. Y lo que determina ese grupo es lo que hay que hacer. Llevan 64 años haciéndolo mal. Y tu familia pagando. De hecho, casi que estoy seguro que eres militar por tratar de tener una vida mejor. Y al final viste que no lo has conseguido, ¿no, verdad?
Y tú estás ahí para proteger a ese que le leen la vida hecho cuadrito a toda tu familia. Que tú eres mercenario, tú no eres militar. Si tú pensabas ser militar, pide la baja, que estás en el lugar equivocado. A menos que los militares se pongan de acuerdo y recobren el carácter que pueda tener un ejército de verdad, ¿sabes? Un ejército digno, un ejército que se respete, un ejército que se considere el ejército del país. Ustedes no son el ejército del país. Ustedes están por todo el país, ustedes son el único ejército que hay dentro de ese país, pero ustedes no son el ejército del país. Ustedes no son el ejército cubano. Cuba no tiene ejército. En Cuba hay un ejército, pero Cuba no tiene ejército. Porque ustedes están para defender una porción del pueblo cubano. Entonces ustedes no están para defender a Cuba. Ustedes están para defender un grupo de personas que hay dentro de Cuba. Una manera de hacer la vida en Cuba. Ustedes no están para proteger Cuba. No están. Y este tuit es la declaración absoluta de eso. Entre otras cosas, no. Ustedes lo han declarado la vida entera. No me estoy haciendo ahora que descubrí, mira lo que descubrí. No, no, no. Pero este tuit me llamó mucho la atención por eso. Por cómo aparentemente, por quedar bien con un hashtag, porque hoy es la asamblea, pam, 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 ya un formalismo, y aquí está otro tuit. No, me estás declarando ahí que tú sí, que evidentemente en Cuba hay una tiranía. Hay una tiranía. Porque la gente vota constantemente en los aeropuertos, la gente está votando en los aeropuertos y por las costas cubanas escondidos. Todo el mundo está votando. Esa es la verdadera elección del pueblo cubano. Con las opciones que tiene en la vida, el pueblo elige. Esta es la elección esta es estas son las opciones. Bueno, voy a elegir esto. Y el pueblo cubano constantemente está votando. Y el militar cubano ahí defendiendo a esa gente ahí que tiene. Ay, eso, militares es hasta que ustedes quieran, porque ustedes son la fuerza letal, ¿oíste? Y si ustedes están para salvar a Cuba del socialismo y no sé qué más, miren, atiéndeme. Hagan una cosa, militares. Cierren el espacio aéreo cubano. No dejen entrar más ningún avión de gente de Miami cargado de nada, hacer ni de medicina, ni de comida, ni nada. El socialismo, hacer. Defiendan el socialismo. El parón que proponen gente desde acá y gente que está súper que conectado con esa idea. Pero ustedes, militares del socialismo, ustedes son los que deberían tener declarado el parón ese por una cuestión de vergüenza. Ustedes dicen que ustedes son el ejército del socialismo. Perfecto, no se dejen infectar por el capitalismo. Cierren fila, eso hacen los ejércitos. Ustedes son marcial. No creo en ninguna institución en Cuba, todas están prostituidas. Ustedes, la mayoría, hace 60 años que se desenfocaron todas las instituciones. Los militares de últimas grabaciones no saben ni para qué es un ejército. Son mercenarios. Son mercenarios. Mercenarios. Ustedes no son ejército de ningún país. Basta eso que no, el ejército cubano. La FARC en Cuba cuida al pueblo cubano, pero tú estás cuidando al pueblo cubano. Usted no está cuidando ningún pueblo cubano, usted está construyendo el socialismo. Usted no es el ejército, no existe el ejército en cualquier lugar del mundo que diga el ejército este está para defender tal cosa. En ese país se están violando los derechos humanos, seres, pero atiende más sin control, sin perbi. ¿Por qué razón? Porque el ejército es la fuerza letal, el último recurso. Y es única y exclusivamente creado para, ok, protegerte de gente que venga afuera, pero para cuidar las garantías constitucionales, aquello en lo que se puso de acuerdo el país. El país son su gente. Ese es el país, su gente. Y su gente tiene que vivir ahí de la mejor manera dentro del país, no casándose entre sí, ni persiguiéndose. Eso está mal. Entonces no existe en ningún lugar del mundo donde tú te encuentres un ejército que te diga, no, yo soy aquí, el ejército de tal país es un ejército que está para defender la ideología que esté en la presidencia. Es una dictadura. Es una dictadura, es una tiranía. ¿Cómo que el ejército va a estar para defender una ideología, un criterio político por ahí? Entonces el otro criterio político, ¿quién lo salva? No hay que salvarlo, pero esa gente son cubanos igual, nacieron ahí, ¿quién determina eso? Entonces ustedes no son la FARC en Cuba, no es el ejército cubano de... No, no, no existe ejército cubano. En Cuba hay un ejército, eso es una realidad. Y es de un grupo que está en el poder y tiene el control de casi todo absolutamente. Tiene un ejército también, para más reventar. Y la policía también, tiene una policía. Mira, a ver, vamos a ver. Esos son los ingredientes. Esas son las cosas que hay en el tablero. Con eso es con lo que hay que jugar. Vamos a ver qué pasa.